Hoy nos acompaña Osvaldo León Gómez de la plataforma Confiar, por la confianza en el otro, lo que todos soñamos. Bueno, por favor, el celular en silencio. Damos los agradecimientos a esta casa que siempre nos protege y a Osvaldo por aceptar la invitación. Desde hace días lo teníamos ya separado, desde el semestre pasado casi, buscándolo para este día. Quisiera hacer una publicidad que me llegó el correo en esta semana. Vamos a ver si veo un poquito. Medellín, jueves 20 de septiembre. Hola Alfonso, por fin pude revisar los correos. Vi el que me enviaste antier sobre Confiar y la convocatoria para el sábado. Gracias por incluir mi columna sobre los cherokees, la confianza en el otro, el método de la confianza. Por lo que veo, Osvaldo Gómez es un gran tipo con la cultura. Que en la reunión de otra parte todos se iluminen. Gran abrazo, Arturo Guerrero, que es el autor de la columna, de una de las lecturas preliminares, el método de la confianza, que enviamos en la lectura. De Osvaldo y la confianza en el otro, antes de presentarlo, quisiera leer otro pedacito que pusimos en el pie de página, que lo sacamos de esta revista que también Confiar ayudó a publicar, sobre Fernando González, de la rebeldía al éxtasis. Y dice: nuestro sueño era frágil como el papel, hasta que un día le dieron la confianza y empezó a volar. Para hablar de Osvaldo Gómez, voy a tomarme unas palabras que hizo un gran amigo nuestro y gran amigo de esta casa, y que es el capitán del barco Matacandelas, Cristóbal Peláez. Él dice: Osvaldo goza de un inmenso prestigio en el mundillo cultural. No ha salvado a nadie de la quiebra, pues la quiebra es nuestro estado natural, pero sí ha logrado impulsar proyectos, apoyar la promoción y la difusión de una parte significativa de los vientos que se mueven en la urbe. Gracias a él, algunos grupos han podido cumplir con los arriendos y algunos otros hasta acceder a un espacio propio. Y es con el polo a tierra siempre, una combinación entre la utopía y la resistencia. Yo digo que Confiar no tiene norte, lo que tiene es mucho sur. El norte es el consumo, lo tradicional, y para donde empujan a todo el mundo. Pero el sur está el camino del sueño, de la utopía, de la resistencia, de las cosas imposibles, pero que hay que intentarlas. Hola, buenas tardes. Señorita Piedad y Patricia y Daniela. Patricia. Bueno, bienvenidas, es un placer. Hace rato estamos buscando la iglesia, pero el taxista nos embolató. Si era aquí, ¿para que la buscaron? Siempre era en otra parte. Pero sí, Daniela no la yo. Le dijo la dirección. No, me dio la vuelta 3 veces por no. Bueno, entonces, Osvaldo, ¿quién es Osvaldo? Es el líder de la plataforma solidaria de Confiar, entidad cuya historia comenzó el 3 de julio de 1972, cuando 33 obreros de la empresa Sofasa convirtieron su natillera en un pequeño pero una prometedora cooperativa de ahorro y crédito. Por los años 90 se transformó en lo que actualmente es Confiar, proyecto solidario que se ha destacado, entre muchas otras bondades, por su decidido apoyo al sector cultural.
Entonces, Osvaldo, en este trabajo de soñadores que estamos en el ciclo de Sofos, queremos escucharte, escuchar todo tu trabajo, porque has cumplido tu sueño y el sueño de muchos. Entonces, bienvenido a Osvaldo, como siempre. El grupo Sofos es un lugar abierto para el diálogo y la reflexión. Él tendrá 45, una hora pues ahí con eso, y luego conversamos. Bienvenido. Bueno, Alfonso, muchas gracias. Muy complacido pues de estar aquí en otra parte, en la casa del brujo Fernando González. Esta también ha sido mi casa porque por muchos años he estado pues muy cercano a este gran proyecto. He sido incluso integrante de la junta directiva de la corporación, y la verdad es muy rico pues que haya esta coincidencia de que nos podamos encontrar en esta tarde de sábado para hablar de los sueños, de la utopía, y muy bueno pues que esta sea pues una clase más de una escuela bella y hermosa que sigue teniendo mucha vigencia, que es la escuelita que siempre Hernando reivindicó, una escuela para vivir a la enemiga, en el mejor sentido de la palabra. No es el concepto del enemiga hoy, de hoy tan ligado a un gustico tan horrible el cual hoy tienen los colombianos, que es el gustico por el odio. Lo que Fernando, o el maestro Fernando González, quería significar con una escuela de la enemiga era una escuela de pensamiento que tuviera la capacidad de ser crítica, que no tuviera lo que hoy es tan común pues de irnos por el escenario de la normalización, que no es otra cosa que estar guiados y orientados por la norma, por el estándar y por lo que siempre tiene que ser así, porque es imposible soñar y porque es imposible la utopía. Cuando Alfonso me llamó a invitarme a que compartiera con ustedes el sueño de la cooperativa, la verdad es que fue para mí pues una sorpresa, porque pues uno piensa que estos espacios se dedican mucho al escenario de la teoría, de los soñadores, de los pensadores, que tienen que ver con la utopía, el sueño pues, y lo trascendental, y no pues, partir de una experiencia como la de confiar, que es más un ejercicio digamos práctico. Pero cuando Alfonso me puso pues, este reto, de alguna manera yo me puse a mirar y pues, confirmé una vez más, como muchas otras veces lo he confirmado, que confiar es un gran proyecto de utopía. Ya no es utopía sino de utopía, es que es de alguna manera que el cooperativismo sirva como un instrumento para realizar los sueños de mucha gente. Utopía pues no es nada distinto a aquello de un lugar que todo el mundo sueña muy bello, un espacio o un momento al que hay que llegar y que difícilmente se llega. Yo he tenido la fortuna pues de trabajar en un proyecto que, como ya leyó Alfonso, inició muy pequeño, 33 trabajadores de la empresa Sofasa, la mayoría de esos trabajadores obreros de la cadena de producción, y que incluso de la mano de una orientación sindical se propusieron transformar la natillera, que ustedes saben que es una de las formas de vínculo muy común entre las empresas, incluso en la familia y en el barrio, y que esa natillera trascendiera a un instrumento de organización de los trabajadores que tuviera largo aliento, y sí que ha tenido largo aliento, porque ya confiar en este año del 2018 entra a los 46 años. Bueno, vamos a tratar pues de hacer una charla amena, grata. No se priven de preguntarme pues cuando quieran preguntarme, o si lo prefieren para el final, porque ustedes saben que en últimas en la pregunta está la importancia como de la relación. Es que suscitar pues siempre la pregunta. Ya se dijo pues que nacimos en el año de 1972, que esa pequeña cooperativa se ha transformado en ser hoy una inmensa organización que vincula más de 300.000 personas. Hoy más de 300.000 personas están vinculadas al proyecto de la cooperativa. Yo me imagino que muchos de los asociados fundadores de lo que es Confiar, y que antes fue Contra Sofasa, pues cuando ven la dimensión de lo que hemos construido, incluso se asustan, pues, y nunca se llegaron a imaginar que este proyecto, que nace en una planta de producción de automóviles, llegara a tener la trascendencia que hoy tiene. En días pasados que estuvimos en un lugar muy bello, como es la fiesta del libro en la ciudad de Medellín, presentando avances de lo que va a ser un libro que recoge la historia de Confiar en estos 45 años,
alguien que conoce pues de la génesis de la cooperativa y que también conocía de la génesis del sindicato en esa empresa, dijo de este proyecto que tiene la particularidad que, sin dejar de tener una relación muy estrecha con la resistencia y el sueño, ha tenido la capacidad de resignificarse, a llegar incluso a escenarios muy competidos y a veces no fáciles, como es esto de la intermediación financiera, regido por las normas de la Superintendencia Financiera, que no es un asunto fácil porque son normas que están hechas básicamente para los bancos, no para las cooperativas, pero que de alguna manera a él le sorprendía cómo en esa concepción de vivir a la enemiga nos manteníamos vigentes en un escenario tan difícil como es el mundo financiero. Y eso tiene que ver con este poema bello que hay allí de Samuel Vázquez, que también es muy cercano a esta casa, y que además también aprovecho para insistir que una de las características que tiene este proyecto de Confiar es que es muy cercano a la palabra y a la poesía. Pues hay alguna gente que nos dice, ¿cómo se logra hacer una combinación en eso de manejar dinero con normas tan exigentes que se le aplican a los bancos y la cooperativa sigue manteniendo pues un lenguaje poético? Incluso algunos llegan como hasta a sospechar que si el uso de la poesía y el escenario de la cultura que apoya e impulsa la cooperativa es más una estrategia de merchandising, pues, o de mercadeo, de publicidad, un asunto que yo suelo decir que es muy porno, pues que la publicidad estaba muy del lado de la pornografía, y así pues como Bavaria es capaz de contratar a las chicas Águila para vender cerveza, podrán pensar algunos pues que Confiar hace poesía para poder vender el proyecto, y esa no es la intención no es manejar pues la concepción artística, ética, bella del ser humano en función de hacer negocios, sino de reivindicar propiamente lo humano. Entonces aquí Samuel nos dice, ver es poner luz, ver es poner sombra, poner la luz a lo que se nos esconde, poner sombra a lo que nos encandila, a lo que nos deslumbra. Porque una de las cosas pues, que hoy está más vigente en el mundo es todo lo que nos deslumbra. El centro comercial, con su característica y su invitación a consumir, nos deslumbra. Y nos deslumbra tanto de que cada que vemos exhibir las cosas en la vitrina, si no tenemos plata en efectivo, recurrimos a la tarjeta de crédito para satisfacer eso que nos deslumbra. Eso que nos atrae tanto, pues que el mundo del capital está manipulando permanentemente pues, para que vivamos en el desespero incluso de vivir eternamente endeudados. Hoy es muy particular que la gente ya no saca los créditos de consumo a 12 meses como era usual, ni a 24, sino que ya son a 60 meses, a 72 meses, a 84 meses. Y yo suelo decir que cada que el banco nos amplía el plazo para pagar el crédito, nos está ampliando la condena. Nos está ampliando la condena. Y las personas de manera ingenua caen en ese escenario de seducción, cuando en última lo que se convierte es en un estado de sujeción, y no solamente del bolsillo, sino del alma. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de esa intervención tan atrevida que hace la cultura del capital o la cultura del neoliberalismo, que algunos piensan de que eso ya pasó y que quienes de pronto utilizamos esa palabra tenemos una versión muy ideologizada de la película. Entonces, ¿cómo ser capaces en tener una combinación es aprender a ver y ser capaces también en determinado momento de ponerle la mano a lo que nos deslumbra? Porque además cuando la luz es muy es demasiada, pues nos encantelillas, que dicen. Entonces, ¿cómo la cooperativa tiene que ser, o cualquier acto en la vida, la posibilidad de combinar adecuadamente entre luces y sombras? La fotografía, en su expresión mucho más genuina, siempre será un acto mucho más virtuoso si la fotografía es en blanco y en negro. Y una fotografía en blanco y en negro implica mucho con la combinación con la sombra. Esa fotografía que hay ahí, que además es expresión, y una de las películas que tuvo mucho éxito, una película colombiana, El abrazo de la serpiente, una fotografía que se hizo, una película que se hizo en blanco y negro. ¿Qué hubo, Santi? Que se hizo en blanco y negro. Y que hay que destacar mucho pues la capacidad de ese director que fue Ciro Guerra de atreverse a hacer una película no en color sino en blanco y negro, y rescatar la importancia de la luz y de la sombra.
Pero eso bello pues que nos plantea Samuel, de la luz y de la sombra y no vamos a encandilar y mantener una condición de templanza, está todos los días pues movido por un escenario supremamente agobiante, desesperante, y que la mayoría de la gente nos inmiscuimos en él sin darnos cuenta. Esta es una sociedad supremamente líquida, la parte de líquida, dulce. Hoy se habla mucho de la mermelada, ¿no es cierto? Sobre todo para hacer alusión a temas de la política, pero lo de la mermelada no solamente tiene relación con el mundo de la política, tiene relación con la cultura de la vida de la gente. Este es un mundo mermelado, porque hay mucho consumo de Coca-Cola, y consumir mucha Coca-Cola y muchas gaseosas es estar en un mundo mermelado, que no es otra cosa que el azúcar. Y además el dulce es muy seductor, pero así como es de seductor, es de enfermante y de pecaminoso. Y la gente a veces no tiene esa comprensión. Entonces lo del mermelado o lo de la mermelada no es simplemente un concepto aplicable al tema de la política local, sino que es aplicable pues, a una concepción mucho más amplia de la vida y la cultura. Entonces este pensador bello, Zygmunt Bauman, decía que finalmente entonces, que es hoy la vida, es un mundo absolutamente líquido, en medio de un escenario de obesidad, con esa preocupación pues también inmensa de que la gordura nos mata, pero no hacemos conciencia de que nos mata comiendo mejor, sino que seguimos comiendo muy mal, y también entonces para eso el mundo del capital tiene solución, que es el gimnasio. Entonces, coma mal, que nosotros le tenemos la solución, la posibilidad del gimnasio para que mantenga la línea, incluso al extremo de atentar hasta contra su propia vida. Escuché en estos días por ahí que Margarita Rosa de Francisco, pues la presentadora de esta muy reconocida, la niña Mencha, está pasando un momento muy preocupante de su vida, pues porque atentando o queriendo tener siempre un cuerpo muy esbelto, pues está con una situación de salud muy precaria. Entonces, ¿cómo somos capaces pues, de entender nosotros que el mundo de hoy es un mundo que finalmente está en una condición de mucha liquidez, que los patrones ideológicos insisten mucho entonces en que las cosas todas tienen fecha de expiración, incluso las relaciones, que nada es estable, que todo es cambiante, incluso los valores, y que además el ser humano se mantiene en un estado de permanente ansiedad. Hay un hecho pues incluso que hoy nos toca de manera muy cercana a la gente de otra parte. Uno de los chicos que participó mucho de la vida de esta casa se suicidó en el día de Alejandro. Eso pues para hablarles a ustedes en hechos concretos. Algunos dirán, Osvaldo, ¿para qué tiene que hablar de ese hecho? Yo tengo que hablar de ese hecho porque de alguna manera a mí me interesa suscitar mucho la conciencia en el mundo en que hoy habitamos. Un mundo de muchísima zozobra, de muchísima inestabilidad, de muchísimo propuesta, de escenario de competencia, hasta el punto de que hoy incluso la gente va a la maratón de la ciudad de Medellín no con la intención simplemente de hacer ejercicio, sino de ganar, con el agravante de que la ganancia o correr en la maratón completo puede significar para muchos incluso ¿qué? La muerte. Fíjense ustedes cómo este mundo se va moldeando incluso a escenarios donde el deporte ya no es un disfrute, sino que puede ser el camino de la condena y de terminar muertos. Hoy muchos futbolistas donde se mueren en la cancha, porque es toda la manipulación y la subjetivación del yo, de que yo tengo que ganar y tengo que batir mi propia marca. El alcalde el día lunes, el alcalde de la ciudad de Medellín habló de los insucesos que se presentaron el día de la maratón, que arrancando la maratón un carro había atropellado a uno de los participantes y que sí, que además se había muerto un señor, pero que en el caso particular de él estaba muy contento porque había vencido su propia marca con relación a la maratón del año 2017. Entonces uno puede decir, Federico pues es un estúpido, pero no es Federico, es la cultura. Porque todos andamos en esa carrera loca de vencer nuestro propio yo. Todos andamos en esa conceptualización. ¿Y por qué andamos en eso? Entonces, el neoliberalismo tiene un gran poder. Normalizó e individualizó la utopía. Es decir, cada vez es mucho más visible por parte de la estrategia cultural del mundo del capital de decirle a la gente que la utopía no es posible,
no sueñe pues en que usted se va a poder pensionar, y es bien curioso, pues incluso la gente hace esas afirmaciones. El domingo hace 15 días que yo iba con 3 personas en mi carro y las 3 personas, mujeres entre 35 y 45 años, afirmaban todas, categóricamente, que ninguna se iba a pensionar. Y yo las volví a mirar una y otra vez y no, pues, yo conozco de que estas mujeres hace mucho tiempo están en la vida laboral y además cotizan. Pero aún así, ellas hablaban de manera tajante de que muy seguramente no se iban a pensionar. Es la capacidad que tiene el mundo del capital de quitarle a la gente incluso la idea y el sueño de que después de trabajar, hacer una cotización en un fondo de pensiones se puede pensionar. Porque además entonces pues ha hecho esa cosa bárbara de quitarnos la opción de un fondo de pensiones, de solidaridad generacional como es con pensiones, y nos ha metido en el cuento de que cada quien ahorre individualmente. Con una condición de que el ahorro individual puesto en el escenario de los riesgos de las inversiones del mundo del capital hoy crece mucho, pero ese crecimiento es una espuma que en determinado momento entonces se pierde y las inversiones que hacen cada uno en el fondo de manera individual pueden quedar reducidas pues muchas veces a menos de la mitad, y finalmente la pensión a través de una modalidad de ahorro individual generalmente mucho más bajita que la posibilidad de ilusión de no pensionarse en un esquema de solidaridad generacional. ¿Y cuál es la conceptualización de la solidaridad generacional? Que los que hoy estamos cotizando generamos recursos para que le paguen la pensión a los que hoy están pensionados. Siempre se pensó en eso. No era un asunto de ahorro individual, sino un asunto de ahorro pensado en una intención colectiva. Aquí hay algunas cosas que yo suelo a veces reflexionar con relación a esta afirmación que estoy haciendo. Entonces hoy es muy normal que a la gente se le diga recupere su estima, sea un líder, sea gerente de sí mismo. Hoy está eso como una plaga regado en todas las empresas a través de una metodología que llaman el coaching. Entonces tiene que ser líder de usted mismo, y no solamente en las empresas sino que incluso en la vida personal. Cada que tenemos una dificultad la gente recurre a ese tipo de soluciones. No, recupere la estima. Usted tiene por dentro un ser maravilloso, lo que pasa es que usted mismo pues, no tiene la convicción y la seguridad de que usted es profundamente hermoso. Y la gente piensa que solamente a partir pues, de la manipulación de las emociones, incluso hoy hay todas unas definiciones de algunos que hoy venden soluciones a partir de algo que llama, por ahí hay un señor, un español, que acaba de definir, incluso eso es marca registrada, un concepto que él llama bioneuroemociones. Y da cursos virtuales, y cada que va a cualquier país pues le hacen fila 3 y 4 días para escucharlo, porque según él pues en el manejo de las emociones está la posibilidad de resolver y sacar mucha gente. No se le olvide, usted tiene encarcelado en su ser un emprendedor en potencia. Usted puede ser el próximo Arturo Calle. Cuando no es que le dicen de manera atrevida, usted tiene atrapado adentro un Bill Gates chiquito. Reaccione. Y la gente es tan ingenua de que se la cree. Se la cree, además porque hoy toda la formación que le están dando a la gente, incluso ya no solamente en la universidad, sino también en la secundaria, esa insistencia de que usted puede ser un emprendedor, que usted puede llegar a partir de gerenciarse a sí mismo en una persona muy importante, donde no va a tener que depender de otros, sino que se tiene el camino pues dispuesto para ser no solamente un hombre exitoso, sino muy rico. El sujeto se cultiva como empresario. Hoy a las personas en todo el proceso de formación, incluso desde la casa, se le cultiva como empresario. Y se le empieza a decir, no se le olvide que hoy ya las empresas no contratan a la gente a término indefinido. No se le olvide que hoy entonces no puede usted pensar que va a lograr una pensión. De una cosa tiene que estar seguro, que la educación es muy mala. Entonces, como es muy mala, es mejor que metan los niños en la educación ¿qué? Privada. No se le olvide que la salud es muy mala, la de la CPS. Entonces lo mejor es que usted compre medicina ¿qué? Y todo el mundo va cayendo en ese escenario de renuncia a la reivindicación de los derechos, que tendríamos el derecho a pelear por una buena salud, tendríamos el derecho a pelear por una buena educación,
tendríamos el derecho a exigir que se nos pensione, porque si la gente en épocas pasadas, donde el mundo era más subdesarrollado, se podría pensionar, pues de que se justifican todos estos adelantos que ha tenido el mundo moderno, si no es para generar una mejor condición de vida. Hay una combinación perfecta. Bueno, en esto del ser empresario exitoso, también hay una cosa que se trabaja mucho, y es que solo podemos contra el mundo. Solos podemos contra la aplanadora del capital. Ahí tienen los libros de autoayuda. Claro, todo ese tipo de cosas. Sí. Todo ese cuento. Sí. Y adicionalmente, entonces, venden otra idea muy poderosa, que seamos entonces neutrales frente a la política. O que no nos interese la política, que es la vida de lo colectivo. Y que además, a través de la política, si la entendiéramos en su verdadera dimensión, pues podríamos tener mejores sociedades. Pero no, lo que se promueve es todo lo contrario, que a la gente no le interesa la política. O que se le vende incluso candidatos donde su concesión es ser de centro o neutrales, que finalmente entonces son ni chicha Ni limonada. ni limonada. Entonces también hay candidatos que se prefabrican en función de esas concepciones del mundo moderno, porque las sociedades despolitizadas solamente en función de los negocios del mundo del capital son las sociedades que quieren los que tienen la capacidad de controlar el mundo. Por eso la vigencia de lo que dije cuando comencé esta charla, de que exista todavía otra parte y que se esté promoviendo esto como una plataforma que impulsa la luz de una escuelita de vivir aquí, a la enemiga. Fernando la tenía clara pues desde esa. Bienvenido. Bueno, hay otra cosa, una combinación perfecta de estar a toda hora creando la incertidumbre y además asociado con el concepto del riesgo. Hoy todas las empresas y toda la sociedad viven en función de los sistemas de riesgo. Entonces vaya a ver pues hoy que una casa como esta que se vaya a abrir al público, lo primero que tiene que hacer es llamar a los bomberos para que le dejen una revisión grandísima y le hagan hacer una cantidad de gastos e inversiones para poder atender a la gente, porque esto tiene mucho riesgo. Si hay un incendio, si no sé qué. Entonces eso se ha vuelto la regulación en materia de los riesgos absolutamente pues grande, sin que signifique que eso resuelve muchas cosas de fondo. Porque lo que interesa, por un lado, es generar la incertidumbre y la preocupación y hacer mucho negocio a partir también de los modelos de riesgo. Entonces es una combinación perfecta. Y adicionalmente, como todo es tan complejo y hay tanta incertidumbre, hay una forma de resolver todo eso y es normatizar el mundo y el hacer de las cosas. Entonces hoy además el mundo está absolutamente normatizado. ¿Y para todo hay que pedir qué? ¿Para todo hay que pedir qué? Autorización, permiso. Yo recuerdo de que cuando nosotros empezamos a hacer el bazar de la confianza en el jardín botánico, era perfectamente posible que la gente llevara pues, sus utensilios para expender alimentos, y no es que no hayan riesgos, pero ya he hecho todos unos dictados pues, de que expender alimentos al público en una feria, si la gente no cumple una cantidad de requisitos, incluso hasta tener un curso de ¿qué es? De manipulación de alimentos, no puede estar en la feria. Y además el sistema de gas tiene que tener un concepto previo de un perito de si esas instalaciones cumplen o no cumplen los requisitos de la norma. Y no es que no haya que tener cuidado y haya que ser responsables, pero todo se lleva al extremo de la norma. Entonces viene todo el tema de las normas ISO y las normas NIT y todas esas cosas pues, que hacen incluso que los procesos sean cada vez más largos, más costosos, y no por eso las compañías hoy son mejores. No son mejores, porque si no cambia la conceptualización ética y todo se le delega a la norma, eso es como si le delegáramos en la casa pues la condición a que los hijos sean mejores simplemente a Monterrey. Eso no garantiza nada, pues la norma solamente. Entonces todo esto en contraste con lo de que debería ser la vida, nada más que maneras expresan lo distinto, Rubén Darío. Nada más que maneras expresan lo distinto. Y todo esto que les acabo de señalar pues aquí anteriormente, de alguna manera expresan lo distinto que es el mundo de hoy con lo que era antes, pero que para la mayoría de la gente no es distinto. Es un mundo ¿qué? Normal, pero es un mundo normal que nos agobia y que está acabando con nuestra propia vida. Y por eso fue la importancia de que espacios como el que ustedes tienen aquí se desarrollen y tengan sentido, porque además a la esquizofrenia donde llega la gente. Los delitos
Allí son diversos, pero la sanción es una, siempre es la misma. Se introduce el condenado en un túnel interminable, se lo deja entre los rieles de una vía ferroviaria. El condenado sabe bien lo que le espera y se larga a correr, escapa, no contempla otra alternativa, pero huir es imposible porque el túnel no tiene fin. El condenado corre y corre, el condenado corre y corre, hasta perder el aliento, incluso hasta perder la vida. Puede afirmarse, sin embargo, que ningún tren ha circulado nunca por aquellas vías. Esa es la vida de él. Y no solamente la capacidad pues, que tiene Jacques Stubler de ponerlo de manera tan categórica, sino que eso, desde el punto de vista literario, sino que eso lo debemos de traducir a cómo es la vida. De qué manera nos la pasamos corriendo y de qué estamos corriendo. Yo a veces me pongo a pensar que finalmente hay una palabra que a mí no, yo antes no la aceptaba muy bien, eso de resiliencia, ¿no? Es toda la capacidad de aguantar. Porque a veces eso también es un mecanismo como para llevarnos a la resignación. Y siempre se ha dicho que este pueblo nuestro tiene mucha resiliencia, una capacidad grandísima de aguantar. Pero yo diría que no es solamente nuestro pueblo, es de conjunto la condición humana. Tenemos mucha capacidad de aguantar. Tanta pues que yo no sé cómo sobrevivimos. Pero esa sobrevivencia está atravesada por una cantidad de cosas oscuras que no conocemos mucho, como el suicidio, que aumenta todos los días y aumenta en todas las edades, no solamente en los milenios, que esa es otra condición pues hoy del mundo moderno, de hablar de los jóvenes, ¿no? Los milenios. Entonces los milenios son inestables, los milenios no les gusta trabajar en una empresa, y todo lo de los milenios está muy asociado a la incertidumbre. Y no es que los jóvenes de hoy todos tengan la concepción y el interés de tener inestabilidad. No, esa es una forma de ir preformando a partir de todo el discurso neoliberal cuáles son los jóvenes que quieren la vida actual. Jóvenes inestables, jóvenes que no les gusta absolutamente nada. Entonces, no es que ellos vengan al mundo con esa condición ya y ese sea su ADN propio. No, ese no es. El ADN de los seres humanos es un ADN bello y hermoso, caracterizado en el sentir de una condición muy bella, por ejemplo, como es la austeridad, que es la exactitud, la totalidad, pero a medida que vamos avanzando, nos van haciendo pues una deformación tan tenaz que terminamos entonces, desgracia, como quieren pues todos los parámetros de la norma y del mundo moderno, de que todos los jóvenes son milenios, pues, y que tienen unas características particulares. Yo en día reciente en confiar con un grupo de jóvenes que trabajan conmigo, estábamos hablando del tema y les digo, hablemos de edades, pues, entonces claro, el porcentaje como el 70% milenios. Y empecemos a hablar entonces de cuánto tiempo llevan vinculados a la cooperativa. 8 años, 12 años. Y bueno, y entonces ¿dónde se queda pues la característica de que los milenios no les gusta el contrato de término indefinido ni la estabilidad? Lo otro, ¿y cuántos de ustedes ya tienen casa? También muchos tienen casa, bueno, entonces ¿dónde queda pues la cosa? Entonces alguno puede ser como para refutarme porque él le sigue creyendo más a la teoría de los milenios que al jefe amigo. No, es que jefe, es que lo que pasa es que confiar es distinto porque nos trata muy bien. Le digo, no, pues eso me gusta todavía mucho más, porque si confiar es capaz de transformar la vida de la gente, pues maravilloso. Pero no es confiar. No, es una cultura distinta a la que está impulsando el mundo del capital. Entonces, esto pues para que entendamos la vida tan compleja y tan difícil que nos toca padecer a todos y que finalmente pues, yo no sé cómo lo aguantamos. Entonces, a propósito de Alfonso, ¿qué es eso del sueño? Entonces, insistir mucho, ya lo dije ahora, es la manera lo que me estremece, de qué manera decir las cosas, cómo hacer consciente a los otros para que la vida pueda ser de otra manera, ¿no? Y en eso hay que recurrir a algunos pensadores. Que cada paso sea una meta sin dejarse de ser un paso. Esta me gusta mucho, porque hoy en el mundo que impulsan a la gente a siempre ser exitoso, estamos en función de metas, en función de cumplir metas.
en función de cumplir metas. Entonces dicen algunos, yo no sé si será cierto, desde el punto de vista pues si existió, pasó el domingo, pero desde el punto de vista de la metáfora yo creo que tiene validez. Que el señor que murió cuando llegó alcanzó pues a mirar si había vencido y no había vencido su propia marca, porque lo que hay que cumplir es la meta. Cuando la gente debería ir a la maratón, sobre todo los que no son atletas sino deportistas, más a disfrutarse en la cosa. Es más, el atleta mismo debería disfrutarse en la cosa, porque el deporte debería ser un goce. ¿O cómo nació el deporte? ¿Cómo nació el deporte ya, querido amigo? ¿Cómo pudo haber nacido el deporte? Los rituales, a través de lo lúdico, el juego. Lo lúdico, el juego, ¿ah? Pero lo han convertido en ¿qué? Lo han convertido en un escenario netamente de competencia. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Sirve para eso. Que hay que decir pues que esto siempre se lo han adjudicado a Eduardo Galeano, pero el mismo Eduardo Galeano por ahí alguna vez dijo que esa frase no era de él, sino era de otro autor, de un director de cine. Pero es una frase supremamente bella pues y que envuelve de manera maravillosa lo que es la utopía. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Entonces no es la meta, es el caminar. Y hay que ver de la manera que todas las empresas hoy que trabajan en función de resultados, siempre a la gente le están poniendo ¿qué? O le estamos poniendo, porque incluso muchas veces también pasa en confiar. Metas, 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 metas y metas. Iba tan despacio, eso también es de Eduardo Galeano, que las tortugas se sentaban a esperar. Imagínense cómo iba eso. A propósito del trabajo que ustedes han puesto tan bello con los textos de Galeano. Iba tan despacio que las tortugas se sentaban a esperar. A mí me gusta mucho esto porque como yo en confiar hablo tanto de la paciencia y la parsimonia, hay que ir más despacio, hay que ir más despacio, hay que disfrutar más las cosas. Yo no viajo para llegar, viajo por ir. A propósito de la meta. ¿Cómo asume la gente el escenario de la participación deportiva? Pues no como un disfrute y un gozo, sino como meta que lo puede reventar. Tendría que ser esto otro. Yo no viajo por llegar, viajo por ir. Y así debería ser nuestro camino por la vida. Porque también entonces empezamos muchas veces en función de pensar en la muerte y de cómo se cierra la vida, y entonces empieza a atormentarnos mucho la muerte. Deberíamos de estar más pensando en qué vamos en ese paseo. Y que mientras que vamos, ¿qué hay que hacer en ese paseo? Disfrutarlo plenamente. Incluso dándonos el permiso de venirnos rosados para acá a otra parte, pues escuchar estos soñadores, pues, o lo que para algunos son esos que hablamos, incomodamos tanto a la gente, porque nos volvemos a veces muy incómodos con lo que estamos diciendo. En ese orden de ideas, entonces hay que poner en contrasentido a lo que hoy se dice, que el desarrollo es igual pues al progreso, al crecimiento y los resultados, de que hay teóricos que hace mucho tiempo han dicho, venga, hay otros conceptos y otras posibilidades. No solamente hay un solo camino y un estándar, que desarrollo es igual a riqueza. La experiencia ha demostrado ampliamente que el verdadero desarrollo es principalmente un proceso de activación y canalización de fuerzas sociales, de avance en la capacidad asociativa, de ejercicio de la iniciativa y la inventiva. Por lo tanto, se trata de un proceso social y cultural y secundariamente económico. Y eso sí que se aplica, por ejemplo, para un proyecto como el de Otra Parte. Un proyecto como el de Otra Parte está en el escenario de esta concesión del desarrollo. Es de propiciar aquí en esta plataforma de encuentros que una cantidad de energías sociales y de iniciativas encuentran un espacio para congregarse y puedan desarrollar esa ética del sentido de la construcción de lo colectivo. Si uno va a mirar el balance de Otra Parte, pues desde el punto de vista económico, siempre habrá la frustración de que esto no da utilidades. Porque las utilidades que nos han enseñado a ver cuáles son siempre. ¿Las utilidades de qué tipo? Económicas. Económico. Entonces deberíamos, como dice un amigo mío, ¿por qué no inventamos el solidómetro? Una cosa para medir los resultados de la cultura solidaria. Porque siempre tenemos la mirada es en función de la eficiencia, tal cual como nos lo ha enseñado el mundo del capital.
Y por eso es que a proyectos de esta característica les cuesta tanto mantenerse, o un proyecto como el de Copiar. Porque nos toca es tener una perspectiva muy distinta, es eso, cómo canalizar las fuerzas activas, las iniciativas de la gente, que necesitan algo que los congregue. Y obviamente eso no le interesa mucho a los que tienen el control del hegemón, de que la gente se organice y se junte. Por eso la propuesta hoy es de la subjetivación del yo en función de que todos podemos ser empresarios, incluso hoy los artistas también y el sector cultural, porque viene toda una andanada del señor presidente de la República, y no solamente de ahora, sino que fue una invención desde hace algunos años, de lo que él llama la economía naranja, y es que todas las iniciativas culturales se conviertan en industrias culturales, que lo que le ha faltado al mundo cultural es gerencia. O lo que suele pasar en algunas campañas, no es que la ciudad no necesita un alcalde y no un gerente, es claro, para hacer negocios, y ojalá que sepa tanto de economía como Carrasquilla, eso es maravilloso, eso es lo que se promociona. No, una ciudad necesita un buen alcalde, una ciudad no necesita un gerente, las que necesitan gerencia son las empresas, ¿y eso qué? ¿Qué clase de gerentes? ¿Para ser gerentes o para ser una sociedad mucho más amable y transformar la vida? A propósito, pues entonces, de cómo se van tergiversando las cosas. Pero en el sector cooperativo, a propósito de ser una cooperativa que cumpla cabalmente con esas concepciones de los pensadores que dieron génesis a este proyecto hermoso, también tiene toda una poética. Entonces hay un pensador muy bello, un francés, Charles Jourdain, que dice que el cooperativismo mantiene la característica de ser a la vez altamente idealista y extremadamente práctico. Es al mismo tiempo Marta, María, Don Quijote y Sancho Panza. Persigue el pájaro azul, pero en vez de buscarlo en la isla de la felicidad, intenta capturarlo en una tienda. Tiene el propósito de reformar el mundo, pero comienza por limpiar la entrada en su casa. Sigue a las estrellas, pero caminando con los pies en la tierra. Cuando leías ahora lo que alguna vez Cristóbal pues dijo de mi hacer, pues tiene mucha relación. Que Cristóbal insistía que independientemente de mi compromiso con la locura, con la fantasía, pues ando con los pies en la tierra. Porque uno no puede perder pues esa certeza de combinar lo uno con lo otro, ni ser extremadamente pragmáticos, ni ser extremadamente soñadores. Pues lo ideal sería como hacer una combinación. Cuando yo miraría pues en un mundo de hoy para contrarrestar pues toda esta ignominia, que necesitamos mucha gente que sueñe, piensa mucho, haga películas, haga poesía, haga teatro, haga buena fotografía, haga buena música, a ver si contrarrestamos un poco pues esta irracionalidad que solamente busca el resultado a costa de lo que sea. Y hay un asunto pues también muy importante, no solamente en lo relativo a confiar, sino que esto es relativo a cualquier armadura y cohesión de cualquier sociedad, y se llama confianza. Si la entidad en la que yo trabajo se llamara desconfiar, pues ustedes no estaban aquí. Pues Alfonso los hubiera invitado, vea, los invitamos el próximo sábado en otra parte para hablar de desconfiar. Que va a arribar un CDT de 50 millones de pesos entre los asistentes. Muy seguramente pues ustedes pueden venir. Uno de los aciertos más grandes que tiene la cooperativa es el nombre. Ese nombre es absolutamente poderoso, la confianza, o confiar. ¿Por qué suscita eso? La confianza. Y en el manejo de relaciones y mucho más de dinero, que es básico y fundamental, ¿la qué? La confianza. La confianza. Y en ese orden de idea, entonces hay un sociólogo alemán, Niklas Luhmann, que dice que es básico para la vida social porque nos libra de temores y nos permite transitar por un mundo cuya complejidad puede asustarnos, porque además todos los días está promoviendo la incertidumbre, no la confianza, y porque además ese mundo que nos propone nos puede devorar, que en ese orden de ideas una gran herramienta y fundamental es la confianza, porque es algo así como el pegamento de la sociedad. Y eso se ha acabado mucho, porque ya no creemos en los otros. Por
ejemplo, en el ejercicio de la política, una de las cosas que lleva a que haya una fractura muy grande de diferenciación entre quienes son los líderes políticos y la base, es el tema de la confianza. Y no solamente los políticos, sino los que están también entonces en el ejercicio de las posiciones más importantes de la dirección de gobierno. Hay mucha desconfianza hacia ellos. Y más cuando se suscitan escándalos, pues como el que esta semana fue tan comentado del señor Carrasquilla, de que se inventan una fórmula maravillosa para controlar el riesgo, porque amarremos las cosas, para que entendamos de cómo a partir del riesgo y generarlo como un asunto de suspicacia y de que no se les puede prestar porque son muy riesgosos, me refiero a los municipios. Entonces armaron un modelo de financiamiento financiado con recursos privados para prestarle a municipios que son muy riesgosos, Verdigracia como Buenaventura. ¿Y por qué son riesgosos? Por la corrupción, por la violencia, pero en ese momento ahí sí no eran riesgosos, porque lo que interesaba con los municipios era hacer un qué, era prestarles plata para que realmente hicieran los acueductos. No, el interés fundamental era hacer con ellos un qué, un negocio. Y además leonino, porque les fijaron unas tasas de interés en un momento donde el riesgo estaba supremamente alto y como a mayor riesgo, mayor tasa de interés, pero además esas tasas quedaron amarradas a ese momento, no a lo que es usual hoy en el mundo cuando se negocian tasas de interés, que se negocian teniendo en cuenta de que pueden subir o pueden bajar, y que las tasas deben de ser variables de acuerdo con la coyuntura del mercado. Pero para este negocio se aseguró de una vez que esas tasas que se liquidaron a un momento sumamente altas fueron fijas durante 20 años. Y una vez asegurando que en el tiempo eso iba a ser un excelente negocio. Además, con la revisión pues, previa de que ya tenían los proyectos adecuados con los ingenieros y las empresas adecuadas para hacer los acueductos. Eso era algo menos. Eso es como si un banco hoy le presta a un constructor sin tener certeza de que el proyecto tiene estudios, que tiene autorizaciones de las oficinas de planeación, si tiene factibilidad de servicios públicos. Ningún banco hoy le va a desembolsar o le va a aprobar un crédito a un constructor sin la certeza de que cumple todos los aspectos de carácter técnico. Como en este caso, frente a un asunto fundamental que requería de estudios técnicos como era la construcción de los acueductos, eso no fue condición para aprobar esos endeudamientos. Entonces, ¿será importante o no será importante la confianza? Y en esa perspectiva de todo lo que les he venido hablando hasta ahora, hacer validaciones. Entonces, finalmente, ¿confiar qué es? Un negocio, un establecimiento de crédito que cumple los mismos requisitos que un banco. ¿Qué es confiar? Entonces, para mí confiar a propósito fue de lo que suscitó la invitación a que compartiera aquí con ustedes. Dije, bueno, confiar es como una ventanita. Y ahí vuelvo entonces y me apoyo en la poesía. La belleza brota del diálogo, pero muchos hoy están entretenidos hablando con su espejo, a propósito del super-yo. Fíjense ustedes cómo la poesía también nos va descubriendo cosas desde el punto de vista ideológico. ¿Cuánto nos pasamos viéndonos en el espejo? Y ese tormento con el espejo nos lleva incluso a que hoy la industria de la carnicería, de las cirugías estéticas, esté tan en boga. Porque la gente quiere verse cada vez más bonito. Entonces, cada que se mira al espejo quiere ver más bonito. Y no es un tema solamente en relación con las mujeres, ¿no? También hay muchos hombres que se están haciendo cirugías estéticas porque eso no es simplemente un asunto de mujeres. Entonces están entretenidos hablando con su espejo. Al espejo hay que arrancarle la soga y convertirlo en ventana. Eso es una cosa maravillosa. No es para vernos a nosotros mismos, sino para hacer posible que otros vean. Para hacer posible que otros vean. Entonces, una escuelita la enemiga, ¿para qué? Para hacer posible que otros vean el mundo de manera diferente. No con los lentes que nos quiere poner hoy la formación y la cultura del mundo del capital, que nos quiere a todos, nos quiere estandarizar. Y si las gafas nuestras todas, por ese filtro, lo que pasa son vitrinas de centros comerciales maravillosos. Absolutamente maravilloso, porque eso va en relación con entonces el escenario de una máquina de producción que se tiene que mantener viva, y si el salario ya no alcanza, entonces le damos crédito a la gente para que la gente siga comprando ¿qué? Cositas.
nos la pasamos comprando cositas. Porque además el mundo del capital no se ha inventado una cosa maravillosa. Cada que se acaba entonces la temporada de un producto, ya no se lo llevan para las bodegas, sino que empiezan a hacer promociones con todos los productos que sobran. Y entonces, ¿a dónde trasladan las bodegas? ¿A dónde trasladan las bodegas de lo que no se vende? Se las trasladan al público, y cada uno de los closets en nuestras casas se van convirtiendo en bodegas. Pero además con una ventaja, de que todo lo que se tenían que llevar ante las bodegas en inventario, nosotros los compramos. ¿Sí se dan cuenta de la capacidad y la habilidad que tienen? Y entonces para eso han desarrollado una estrategia moderna que es tiendas con banco o bancos con tienda. Ahí está el caso de Falabella, que es una tienda, pero a la vez también tiene ¿qué? Un banco. Entonces el negocio le funciona por los dos lados. Tienda con banco o banco con, y así está el éxito. El éxito también tiene una compañía de financiamiento comercial que es tuya, es una sección de Bancolombia. En todo este escenario pues, de lo que es confiar, alguna vez me puse a hacer como esta sistematización. Bueno, ¿qué es lo que confiar tiene? Una propuesta de publicidad, o lo que tiene es un marco axiológico a través del cual vende la idea y la utopía de la cooperativa. Y lo que finalmente nosotros tenemos es más un marco axiológico, que para algunos puede ser publicidad, no es publicidad. Marco de actuación, porque el presente es confiar, el futuro es la paz. No sé si ustedes recuerdan de que confiar se ha vuelto muy característico en el oído de la gente, con el jinglecito ese que dice, porque el futuro es confiar. Pero a partir de la firma de los acuerdos con la FARC, nos dimos a la tarea de cambiar el jingle. Lo que pasa es que la gente no lo percibe mucho porque es la misma musicalización, pero fíjense en que es muy distinto decir porque el futuro es confiar a decir porque el presente es confiar, el futuro no es. Porque un proyecto como el de confiar también tiene que ser consciente de que la firma de esos acuerdos son muy importantes para la construcción del nuevo país. Que eso es lo que no hemos podido entender muchos de los colombianos. Como además nos han vendido tanto el gustico por el odio, entonces nos parece horrible que nos podamos congraciar, que nos podamos perdonar y que vivamos una vida distinta. En estos días un amigo me decía, Osvaldo, la palabra que yo quiero utilizar hoy más que nunca en estos momentos de la vida es compasión. Y me dijo, y léemela como quieras. Compasión desde el punto de vista cristiano, compasión. O desde el punto de vista pues del coaching, con mucha pasión, salvajemente agresivos, como dicen los que dan clases pues, motivacionales en función de ventas. Hay que ser, en ventas hoy tenemos que ser salvajemente agresivos. Salvajemente agresivos. Entonces compasión, que no es otra cosa distinta que desarrollar relaciones conscientes y verdaderas en cualquier otro, o con ese sentido de pasión por el otro y de comprenderlo, o con la pasión necesaria pues que hay que darle a las relaciones. Me pareció pues como una conversación y como una manifestación muy sincera de la condición que ese hombre está viviendo hoy. Oferta de valor, cooperativizando para el bien vivir. Hoy es muy usual hablar de que estamos bancarizando. Ese es uno de los verbos nuevos de la globalización, bancarizar, que todos los ciudadanos participen de la intermediación financiera como negocio. Eso es lo que quiere pues, el modelo de los bancos, que todo el mundo tenga que transar sus recursos por el banco. Entonces, en contrario a eso, nosotros decimos que lo que hay es que cooperativizar, y la relación o el acto de cooperativizar es muy distinto al acto de bancarizar. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos agencias en muchos barrios de Medellín, donde la señora va a las 11 de la mañana, todavía traje pues muy de oficio de casa, incluso en arrastraderas, y el mundo está de solos, y le dice al cajero, ¿oíste, Fernando? Despachame rapidito que tengo la olla en el fogón. ¿Ustedes sí creen que una situación de esas puede pasar en un banco? Entonces será distinto la relación de un asociado o un ahorrador con una cooperativa que con un banco. Sí, claro, absolutamente distinto. Entonces por eso hay que dar entonces a eso forma y decir cooperativizando para el bien vivir.
Y suele ocurrir muchas veces que muchas de estas frases las hemos puesto pues en aprobación o por lo menos en discusión con gente del mundo de la publicidad, nos digan, ustedes sí son muy enredados con ese discurso de ustedes sí son pesados, ¿no? Porque para el mundo de la publicidad lo que hoy funciona es la pornografía, lo facilito, lo sencillo, lo directo, y renuncian a las cosas mucho más bellas que son construidas con paciencia y parsimonia, como es el erotismo. No es lo mismo la pornografía que el erotismo. ¿O será lo mismo pues un acto pornográfico que un acto erótico? Muy distinto. ¿Y qué tenemos que recuperar? El acto erótico, la seducción, el deseo. Eso es arte. Eso también es artístico. Claro, el erotismo es artístico. Entonces, qué bueno pues que cada reunión de esta fuera un momento erótico. Lo diga Sandra. Lo diga Sandra. Lo diga Sandra. Es que ella es muy hermosa. Yo me estoy como enamorando. Tan lindo, Raúl. Pues a propósito de la diversidad. Manera de hacer la intermediación financiera, hacer el ahorro y crédito con solidaridad. Es claro, hay que hacer intercambios económicos, pero ¿con qué sentido? ¿Con sentido solamente de negocio o con un sentido solidario? Y se pueden desarrollar acciones de ahorro y crédito solidarias. Cuando yo llegué a Cotrasofás hace muchos años, la modalidad de relación en ahorro y crédito era que a un asociado le prestaban 3 veces los aportes sociales. Lo que ahorraba como en aportes o capital en la cooperativa, que no lo podíamos entregar, uno se le entrega todavía aún, sino en el momento en que se retira como asociado, se lo prestábamos 3 veces. Yo recuerdo en esa época la gente tenía 100 pesos, le prestábamos 300 pesos. Y el monto del crédito no estaba sujeto pues a lo que es hoy, que si tiene capacidad de créditos, que si no está reportado en las centrales de riesgo, que quién le va a servir de codeudor. Y nosotros en los últimos años, yo he insistido mucho en la cooperativa que volvamos a recuperar esa modalidad de crédito, que a la gente le prestemos 3 veces los aportes. Y como es una forma de reciprocidad con el respaldo que le está dando a la cooperativa, que la tasa de crédito sea del punto 75, que además eso implica pues mucha contrariedad con la gerente financiera, porque me dice que estoy regalando la plata, que eso tan barato. Pero yo lo hago sobre la base de insistir que es que el asociado, de los 3 pesos que le estamos prestando, él no está ¿qué? Poniendo 1. ¿Realmente cuánto le estamos prestando? 2, porque tiene 1. Y le estamos cobrando intereses, ¿por cuánto? ¿Por 2 o por 3? Por 3. Entonces si le estamos prestando 2 y le estamos cobrando por 3, eso era barato. Por 3 y por 3. Imagínense pues, entonces fíjense que en esa modalidad de crédito la morosidad es mucho más bajita que en otra modalidad de crédito. Y yo me he dado a la tarea de veces de preguntarle a la gente, ¿usted por qué paga este crédito bien y el otro no lo paga? No, pues porque es que yo siento que en el crédito de la tasa de interés más bajita, la cooperativa me está tratando bien. Y recíprocamente y de manera natural hay una respuesta a cumplir mejor ese crédito o el crédito hipotecario, porque son créditos de mayor beneficio para ellos, para su familia. ¿Sí entienden la cosa? Como incluso entonces ya el riesgo no está en función de la capacidad de ingreso, sino que el riesgo está ahí mediado o casi que desaparece, porque empieza por lo que aparece ahí es una relación solidaria, de vínculo asociativo. Y ahí es donde tiene mucha importancia entonces insistir mucho para estos momentos y los que se vengan en la ética del sentido y del destino compartido, que es lo que esta sociedad no quiere. No quiere que nuestro destino y sentido sea compartido, sino que cada quien se enfrente al mundo solo y que resuelva las cosas de manera individual. Método educativo para lograr el propósito, que también dicen los publicistas que eso es una cagada. Hombre, ¿eso qué quiere decir? Ahorrar con paciencia y gastar con paciencia. Y si ustedes supieran hoy lo que eso significa para muchas personas, entre ellas las mujeres, confiar, tienen en este momento más de 20.000 mujeres amas de casa que se destacan en su vínculo con la cooperativa, es por el ahorro.
De esas 20.000 o un poco más solamente tienen crédito 1.200. Suele ocurrirle muchas veces a los compañeros del área de mercadeo, cada que ven esas cifras, en decir, vea, ahí tenemos una oportunidad maravillosa con esas 18.000 que no tienen crédito. Yo les digo, no, déjense, se van a cagar pues en lo tan bonito y tan bello que hemos construido. Lo que debemos de hacer es conocer mucho más y mejor a esas mujeres para que si están ahorrando 100, puedan ahorrar ¿qué? 200. Porque el mundo del capital nos ha enseñado a ver siempre los negocios y las relaciones por el lado de mayor ingreso. Y resulta de que cuando pasamos a un concepto como el de abundancia justa, que es también austeridad, no hay que mirar siempre las cosas desde el punto de vista del ingreso, sino también de la racionalidad en el control del costo. O, para que me lo entiendan también, no mirar solamente las cosas por el lado de los créditos, sino también del ahorro. Puede ser que la relación y el proyecto de la cooperativa le vaya mejor si pasamos de una relación sobre la base del crédito, pasamos a una relación sobre la base de ¿qué? Del ahorro. Porque además el ahorro le da autonomía a las personas. Cuando yo tengo la plata en el bolsillo y es la mía, yo me vuelvo más cuidadoso para invertir, ¿no es así? Mucho más racional. Además compro donde quiero y defino con mucho más certeza qué es lo que quiero. Cuando compro a crédito, compro por impulso y puedo terminar cometiendo muchos errores. Incluso yo no hice, a propósito de lo que acabo de decir, el año pasado el premio Nobel de Economía se lo ganó un señor Thaler con una teoría que la demostró de que hoy muchas decisiones desde el punto de vista económico se toman a pálpito. De que la gente no planea muy bien las decisiones económico-financieras. Porque el mundo del capital nos está invitando permanentemente a que tomemos decisiones equivocadas en materia financiera. Y eso a mí me alegró mucho, porque si este señor se gana un premio Nobel demostrando de que esa es la tendencia mundial en materia económica, si esto lo contrastamos con lo que hace Convial, la gente que ahorra con paciencia y gasta con parsimonia, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos haciendo una cosa completamente distinta a lo que es el mundo de hoy. Y que si eso sigue teniendo certeza en el tiempo, estoy absolutamente seguro que eso va a decidir la relación de muchas personas alrededor del proyecto cooperativo, en este caso de Convial. Y ya yo escucho que mucha gente, cuando le pregunta, bueno, ¿tú dónde trabajas? Me dicen, Convial. Ustedes son los de la paciencia. Estoy que cambio el carro por una tortuga. Para que la gente vea mucho más visible eso. En Convial hemos recuperado pues este concepto hermoso de que suma, cooperativizando para el bien vivir. ¿Y qué es el bien vivir? El bien vivir es un concepto pues propio del mundo ancestral latinoamericano, que significaba para todos los que fueron pues, los habitantes primigenios de este continente, significaba vida armoniosa o sentido ideal de la vida, suma que significa lo bueno, lo bello, lo perfecto, lo ideal, y casual, que es vida, existencia, y alude a una vida ideal, plena y sin cargas. Entonces dicen ustedes cómo hoy Confiar tiene una propuesta desde el punto de vista que para algunos puede significar el mensaje publicitario o de oferta de valor, una concepción muy ideologizada desde el punto de vista de las concepciones de recuperar lo ancestral de cómo vivía la gente anteriormente en este continente latinoamericano, que vivían de manera bella, de manera hermosa, que vivían con tranquilidad, pues no a los empujones y a los estrujones como vamos ahora. Todo lo que les he dicho ahora se envuelve pues en esta caracterización digamos un poco más empresarial, pero no porque sea empresarial se aparta pues de todo el discurso. Entonces, ¿cuál es la estrategia de relacionamiento de Confiar? Confiar cuenta con una base social amplia y diversificada, soportada económicamente en una dinámica muy importante de crecimiento de los aportes sociales y el capital institucional, con un excelente crecimiento de las captaciones, condición que la hacen líder entre las cooperativas financieras a nivel nacional, y complementa su apalancamiento de tener más recursos para prestarle a los asociados
a partir de una relación que tenemos establecida con los bancos de segundo piso del gobierno nacional. Me refiero a FinDT, sobre todo en el apalancamiento del crédito hipotecario, confiar en los últimos 10 años. Se ha volteado mucho el crédito de consumo al crédito hipotecario. Hace 10 años atrás el 90% más de nuestros créditos eran consumo. Hoy, consumo no es sino el 40%. Y vivienda ya hoy tiene un tenor casi igual. Y hace 10 años, cuando nos fuimos por ese camino, una cooperativa prestando para vivienda. Ustedes sí tienen claro eso. Eso no se ha visto, ustedes están raros. Sí, nos gusta ser raros. Incluso en estos días alguien nos decía, una de las cosas que a mí me gusta mucho de confiar es que confiar a veces incomoda, desacomoda. Y frente al mundo de hoy, que se ha vuelto tan normatizado, tan normal, es bueno que haya organizaciones y ciertas personas que están moviendo a la gente, que la están moviendo. Sus operaciones del activo se concentran en la cartera de créditos, esto es lo que les acabo de decir, muy diversificada por destinos, con especial énfasis en la cartera hipotecaria, más los créditos. En esto de la cartera hipotecaria, para que ustedes sepan, también le estamos prestando a los constructores. Ya hoy tenemos alianzas con constructores que les hemos prestado 5, 10 mil, 15 mil millones de pesos para adelantar sus proyectos. Busca generación de otros ingresos con la estrategia de medios de pago de tarjetas Mastercard, tanto débito como crédito, que también nos tocó, independientemente de la concepción filosófica, entendiendo el mundo global de las tarjetas, medios de pago digitales. Confiar hoy tiene tarjeta de crédito, cajeros automáticos, como cualquier banco desde el punto de vista del funcionamiento, pero nuestras tarifas son completamente distintas. Por ejemplo, una sociedad de Confiar que tenga más de 1 millón de pesos en aportes sociales, la cuota de manejo de tarjeta de débito es excesiva, no tiene cobro. Y las cuotas de manejo de las tarjetas de crédito son mucho menores. La tasa de interés de la tarjeta de crédito de Confiar es la más baja del mercado. Históricamente esto es muy bonito. Confiar ha tenido una eficiencia operacional baja, alineada con la estrategia de una entidad cooperativa pura. Esto nos lo dijo la calificadora de riesgos, que es la que evalúa pues, las entidades del mundo bancario, que en el caso de la cooperativa también lo tenemos que hacer porque manejamos recursos del público, y me pareció muy notorio que una calificadora enseñada a ver el balance de bancos sea capaz de decir, no, ustedes son distintos, tienen una rentabilidad menor, pero pues porque son una cooperativa pura. Eso es muy bonito. Bueno, aquí hay unas ideas fuerza, ya hoy como terminando para que podamos hablar, que caracterizan mucho a Confiar. Confiar es una cooperativa financiera con una apuesta social y política, desarrolla una actitud metodológica proactiva, orientada a pensar cómo romper paradigmas y ser contracorriente. Es muy usual que se escuche, ¿para dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Entonces a veces no hay que ir siempre para allá. A veces no hay que ir siempre para allá. Tiene una cultura de la planeación y una estrategia, lo que hace a Confiar una entidad empresarialmente moderna. Porque también algunos podrán decir, no, pues con ese discurso, ¿cómo eran los enredos que esa gente tenía allá gerenciando esa cooperativa? No, nosotros somos conscientes que la parte que tenemos discurso, también tenemos que desarrollar una capacidad desde el punto de vista de la gestión administrativa y financiera. No de otra forma sería posible pues, hoy tener más de 300.000 personas vinculadas. Los aportes sociales son una clave fundamental de la sostenibilidad. Usted es socio, entiéndase en el compromiso que tiene de poner en práctica la cooperativa mensualmente para que sea más fuerte en capital. Y hemos logrado desarrollar una estrategia maravillosa, que muy pocas empresas en este país lo tienen. Oiga, sería, muy pocas empresas en este país logran lo que logra Confiar en materia de capitalización. Cada mes los asociados de la cooperativa están poniendo en capital más de 2.000 millones de pesos mensuales. ¿Qué empresa del mundo del capital cada mes los dueños le ponen 2.000 millones? ¿Cuál empresa? Yo cada que hago conciencia de eso, pues, me da como una especie de orgasmo solidario. ¿Sí me entendieron? Eso es emocionante. ¿Ah? Porque además la gente lleva la plática, ¿cómo la lleva? A la brava, empujados, voluntariamente. Es una cosa maravillosa. Y en la medida que la cooperativa tenga más fortaleza en el capital, va a ser mucho más autónoma y mucho más poderosa. Y podrá tener mucho más agencias.
y podrá incorporar más y mejor tecnología. Porque estamos seguros, claro, los jóvenes de hoy, si usted no les ofrece posibilidades de relacionamiento transaccional a partir de una app instalada en un celular, difícilmente serán socios de las cooperativas, porque ellos son de otra época, no porque sean milenios, sino porque les tocó otro mundo tecnológico. Desconfiar tendrá que tener, y ya lo estamos haciendo, en un mes sale la app para que toda la transaccionalidad sea a partir de celulares, buscando una cercanía y un relacionamiento con los jóvenes. Confiar es articuladora de proyectos y actividades estratégicas de transformación y desarrollo en los territorios donde hace presencia en el sector cooperativo y solidario. Confiar en la vivienda ha hecho cosas maravillosas. En los 10 años que llevamos haciendo vivienda, hemos ayudado a construir y a financiar 22.500 viviendas en 46 municipios de este país. Pongan las 70 millones de pesos que son viviendas de interés social. En esa actividad entonces están inmersos 1.500.000 millones de pesos. ¿Cuánto nos íbamos a imaginar nosotros de que íbamos a intervenir en cifras como esas? A precios de compra. Esas viviendas hoy, a valor comercial, ya no son 1,5 billones de pesos. Pueden ser 2,2 billones, 2,5 billones. ¿Por qué? Porque si algo tiene la vivienda en este país especulativo, es que su precio todos los días, ¿qué pasa con él? Sí crece. Confiar es plural, incluyente y diversa. Tiene todo un mecanismo de carrera asociativa y directiva que llamamos masa crítica. Tiene una característica muy importante que es el tema de confiar en la cultura, y tiene toda una intención pues, de estar haciendo todos los días lo que nosotros denominamos transferencia solidaria. Vamos a ver aquí otras 2 o 3 cositas ya para terminar. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del Bazar de la Confianza. Una fiesta maravillosa que hace la cooperativa cada año en Medellín y cada 2 años en Boyacá. ¿Y qué es el Bazar de la Confianza? Una muestra contundente de la ética y el sentido de construir un destino compartido. Eso no es una fiesta comercial, es una fiesta con unas características de eso, un construir un sentido y un destino de la importancia de vivir juntos, de compartir. Otra maravillosa acción de Confiar, toda la línea editorial. Confiar es uno de los actores más importantes de la fiesta del libro de Medellín, y en los últimos 3 años es uno de los actores más importantes de la Feria del Libro en Bogotá. Nosotros teníamos un pequeño centro recreativo en la autopista Medellín-Bogotá, en el municipio de Cocorná, por 20 y pico de años, que lo acabamos de transformar en una pequeña reserva ecológica. Y estamos en este momento estableciendo una relación para adquirir otras 35 hectáreas más de bosque virgen para anexarle a la reserva. Algunos pocos asociados no entendieron eso porque pensaban que era mucho más emocionante irse a bañar los chorros de los enguayabados que tener una reserva ecológica. Nosotros pensamos que era mucho más importante tener una reserva. Incluso pedirle perdón a la naturaleza, porque cuando estuvimos allí desarrollando pues, las instalaciones del centro recreativo, mandábamos a recoger todos los sapos en costales, los amarramos y los tiramos al río. Qué pena, qué maluco pues con los asociados visitantes que vieran tantos sapos. Y para las culeras teníamos 3 o 4 machetes bien afilados. Entonces hay gente que quiere pues, que el mundo siga por esa vía y no, por esa vía no puede conseguir. Y entonces van a tumbar las cabañas y vamos a tumbar todo eso. Porque además el centro recreativo estaba construido sobre una de lo que fueron hace algunas épocas pasadas las orillas del río Calderas. Y dicen por ahí que los ríos tienen que. Entonces, ¿qué podría pasar en determinado momento con la creciente de ese río? Un accidente catastrófico, todo por la terquedad de seguir manteniendo un centro recreativo en la playa o lo que fue antes la playa del río Calderas. Esta semana inauguramos en la Casa de la Cultura y la Cooperación una exposición de Che Guevara, Ciudadano del Mundo. No solamente visto desde la perspectiva pues, del guerrillero, sino de un hombre que fue médico y a los 39 años entregó su vida en Bolivia, a los 39, pero ya había sido médico, había hecho una revolución, había sido ministro de la Reforma Agraria
ministro de Industria de Cuba y además había sido presidente del Banco Nacional. Y tuvo la capacidad de firmar los billetes, no como Ernesto Guevara, sino que los firmaba Che. Entonces a un hombre como esos hay que reconocerle su inmensa capacidad cuando a los 39 años había hecho tantas cosas como eso. Y cuando tenía tanto sentido humanista y ese propósito hermoso de reivindicar siempre la ética del sentido y del destino de la vida en qué? Y colectivo. Y algunos mirarán eso pues como muy raro. Alguna vez leí esto de Mahler: una sinfónica debe ser como el mundo, debe incluirlo todo. A propósito de la diferencia pues entre la sinfónica y esas músicas con lo que hoy pues tenemos también de la captura de nuestros jóvenes con esa música pornográfica, en muchos casos muy pornográfica, muy poco erótica, muy poco bella y dulce, como es las músicas modernas, habiendo pues algunas de contenido, pero la mayoría muy capturadas pues por ese pensamiento tan vacuo y tan débil. Y a propósito de Mahler, entonces a mí también se me ocurrió, para cerrar esta charla, proponerles por lo menos mi deseo de que una cooperativa debe sonar como una sinfónica. ¿Sí me escucharon bien? Una cooperativa debe funcionar como una sinfónica. Y para ello debe incluirlo todo. Hasta amigos tan queridos como ustedes. Muchas gracias. Bueno, vea que se vale la pena soñar. Ahorita ustedes tienen la palabra para que conversemos, ya no sea el monólogo, sino el diálogo. Entonces, bienvenidos. ¿Alguna inquietud se insufló veneno nuestro amigo Osvaldo? Veneno no, dulzura, venenosa. Hugo. No. Es que uno tocaba un ábalos. Los hireputas del sistema financiero tienen trucos que desprestigian las propuestas generadoras de solidaridad, como el cooperativismo, el intercambio solidario, el trueque. ¿Cuáles han sido las peleas y esas propuestas del sistema financiero en contra de confiar? No, pero no solamente en contra de confiar, hay una guerra permanente entre el sistema financiero y el sector cooperativo. Siempre para el sistema financiero, pues la alusión cuando los clientes van a visitarlos y dejan entrever que también tienen vínculo con una cooperativa es, por ejemplo, insistirles que las cooperativas son muy riesgosas, que aquí le prestamos y usted no tiene que ser socio, pues con el ánimo de venga, establezcamos un vínculo individual como clientes y rompa allá el vínculo afectivo, porque en últimas la relación como asociado no implica solamente un recurso económico, ahí hay una relación afectiva, una relación humana. Entonces es muy dado pues esa insistencia. Es muy dado que le insisten también mucho a los inversionistas, a los ahorradores, que pregunten que si la cooperativa tiene o no tiene calificación de riesgo, que es una de las características pues, que hoy es casi que de exigencia en el mundo global, que las entidades tengan calificación de riesgo. Es gracia como si el cuerpo de bomberos da una certificación si se puede o no se puede, igual también para las entidades financieras. Pero en eso ha pasado una cosa muy curiosa. Incluso yo aquí traje una nota de lo que fue la última calificación de riesgo. Confiar obviamente no va a ser nunca AAA, porque las AAA se asocian siempre a las poderosas del mundo del capital. Entonces nosotros somos A+. Pero lo que me llamó la atención a mí en estos días fue que la calificadora volvió a ratificar lo que yo les leí ahora. Confiar históricamente ha tenido una rentabilidad operacional baja que limita su calificación, aunque se entiende alineada con la estrategia de una entidad cooperativa pura. Su indicador de utilidad operativa, activos ponderados por riesgo, es baja como consecuencia de la insistencia, por ejemplo, en temas como la transferencia solidaria, de menores costos en muchos de sus productos financieros con relación a las operaciones que cotidianamente hacen con los asociados. De que una calificadora de riesgo ya dé cuenta de que la cooperativa trata a las personas de manera distinta como lo hace el mundo financiero, esto ya es un avance muy grande.
porque generalmente para ellos ese tipo de lenguaje o de justificaciones anteriormente no tenían ningún valor. Por aquí les entraba y por aquí. ¿Y eso qué es? Entonces yo sí creo que en eso vamos ganando, pero siempre pues será además una pelea muy desigual. Yo incluso le digo a muchos de los cooperativistas que nosotros tenemos que mantener un criterio de diferenciación, pues de que nuestras cooperativas son muy distintas a un banco y que esos discursos a veces incluso de las cooperativas de decir que es que estamos bancarizando o acciones muy similares a las de los bancos, lo que son es muy peligrosas porque terminamos haciendo lo que no es y terminamos perdiendo nuestra identidad. Sí. Sí. Osvaldo, tú que has sido, pues, digamos, líder de esa plataforma de la confianza, hay una profesora con sus estudiantes que nos escucha por la web de una materia básica que se llama Técnica, Tecnología y Sociedad. Bueno, sociedad. Allá no la pueden poner sociedad. Entonces, esos son estudiantes del primer semestre. Hablando de todo un poquito de lo que hablaste, ¿qué les dirías a esos estudiantes del Politécnico y la Uniminuto que están arrancando? Bueno, no solamente para los estudiantes y no para todos. ¿Cómo recuperamos en la formación y más universitaria la construcción del pensamiento crítico? No simplemente estudiantes adosados a la norma y al modelo del mundo del capital. Deben de reclamar de sus profesores un asunto mucho más exigente. Y no simplemente el desarrollo de las competencias, porque es lo más usual pues, para los muchachos, que los enseñan a ser expertos en determinadas competencias. Y con otro agravante, que no desarrollo de competencias a profundidad, sino muy saboteados. Y el mundo de hoy y el que viene va a exigir mucho de gente mejor formada, con mucho más bagaje. ¿Me entendieron bien? Bagaje es conocimiento en muchas cosas, porque es imposible solamente a partir de una competencia específica tener una apreciación clara y concreta para poder ver mejor el mundo. Yo me sueño que a la gente en las universidades finalmente las terminen graduando como de curadores. Hoy hacen mucha falta los curadores. Por un lado, por esta relación tan encontrada y tan poco humana que tenemos, necesitamos gente que nos ayude a curar tanta herida. Pero también hay que entender mucho el tema del curador como en temas que tienen mucho bagaje. En los museos es tan importante el curador como el director del museo, porque el curador es el que finalmente define qué obras se expone, de qué manera y en qué orden se expone, que tiene un sentido crítico, profesional, de conocimiento del arte y de las cosas. Y para cualquier actividad en la vida, para ser contador, para ser ingeniero, para la que sea, debe desarrollarse un concepto mucho más amplio que va más allá de medir las cosas simplemente en función de resultados de eficiencia, sino mirar la cosa de una concepción estética, humana, bonita, y volver a recuperar incluso cosas que hoy incluso en el escenario de la formación no están presentes, como es eso de la prudencia, como es eso de la racionalidad, como es eso de ser austeros, porque además de manera muy, ¿qué diría yo?, malintencionada le hacen entender a la gente que austeridad es ser miserable, es ser vikingo, como decían, o amarrado, y eso no es austeridad. Austeridad es totalidad, es exactitud, y si algo tiene la naturaleza es que es austera. ¿Cuál es el problema? Que el ser humano que se beneficia de todos los bienes de mérito de la naturaleza no los utiliza racionalmente, sino que altera ese clima, ese sistema de relación equilibrada, y por eso pasan los desastres pues, que hoy tenemos desde el punto de vista de la naturaleza. Entonces, no solamente a los estudiantes, sino también a la profe. Alguna vez leí que en el mundo de hoy, entonces cuando un médico atiende a un paciente, entonces tiene la responsabilidad con una sola persona, de hacerle bien o hacerle daño. Un buen profesor tiene la inmensa responsabilidad y hacer el bien o hacerle daño a 28 o 30 alumnos. Así pues, por que ponga las pilas. Buenas tardes. ¿Qué va a pasar cuando esos socios que originaron la cooperativa, socios gestores, fundadores, cumplan su ciclo y para que la cooperativa llegue con esa filosofía y que no lleguen los nuevos administradores de universidades a cambiar esa filosofía que tiene la cooperativa?
Ese es un reto muy grande, porque vea lo que acabo de hablar, dirigido pues a unos chicos que se están formando como profesionales, que son los que llegan después, muchos de ellos, a la cooperativa. ¿Y con qué visión llegan? Con una visión pues del mundo de las competencias. Entonces, a la par, la cooperativa tiene que ser una escuela permanente. Una escuela permanente. Cuando yo hablo de una escuela permanente, no simplemente es reunir la gente en salones como estos para hablar de estas cosas, sino en la cotidianidad. Nosotros tenemos muchos chicos jóvenes hoy trabajando en confianza. Entonces, una escuela permanente es un escenario de relación laboral distinto. Yo incluso vengo insistiendo mucho para poder reafirmar mucho más la cultura que les expuse hoy en la cooperativa. Incluso hay cosas que las tenemos que resignificar desde las palabras y desde la sede. Entonces, hoy es muy común que en las entidades financieras se hable de fábricas de crédito. ¿Me escucharon bien? Ya no son créditos a la medida de cada persona, sino que eso está estandarizado a partir de cifras estadísticas, de comportamientos, bases de datos, y la persona va dando su información y el sistema le dice si le apruebo o no le apruebo. Y eso se vuelve muy inhumano, porque cada solicitud es una necesidad específica. Entonces a mí se me ocurrió hace unos 3 años decirle, no más fábricas de créditos. Vamos a hablar de taller de sueños y soluciones. Entonces la gente no comprende. ¿Por qué vamos a cambiar? Si todo el mundo hoy en todas las entidades financieras habla de fábrica de créditos. Yo les decía, sí, pero es que desde el punto de vista de la conceptualización no es lo mismo hacer aprobación de créditos a la medida. Y los talleres generalmente trabajan a la medida. Las fábricas trabajan sobre la base de estándares. Entonces, taller de sueños y soluciones. Y el área de cartera, no llamarla pues el área de cartera y de abogados, cobradores, sino llamarla más bien laboratorio de acuerdos. Porque ¿qué debe ser un área de cartera cuando la gente no puede pagar? ¿Buscar qué? Un acuerdo. Entonces también les vengo insistiendo con relación al área de gestión humana, y la pregunta que tú me haces, que ese no debería ser un área de gestión humana, sino un área de cultura. ¿Por qué? Porque el área de gestión humana se debe responsabilizar no solamente de vincular gente, como reclutar gente, sino que es un área que se debe preocupar mucho por desarrollar la cultura, el pensamiento y la filosofía de la institución para que permanezca en el tiempo. Porque si no, como tú dices, tiene muchos riesgos. Entonces, ¿qué es en eso que estamos trabajando? Entonces, la cultura no es un asunto solamente de afuera, hay que arraigarla mucho hacia adentro. Por ejemplo, Confiar tiene una página, tiene muchas cosas de expresión que las valoran muy bien afuera. Por ejemplo, Mujeres Confiar, nosotros tenemos una página, un sitio web que está moviendo mucho el tema de las mujeres, pero yo he venido insistiendo mucho. No puede ser que hacia afuera estemos trabajando concepto de mujeres, del Día de la Mujer en Confiar, en las agencias de Confiar reúnan las asociadas para repartirles Coca-Cola con torta. No. ¿Por qué? Porque hay una desalineación a propósito de lo que tú dices. Porque el mundo nos captura, el mundo de la mermelada. Eso es maravilloso, pues, sirviendo Coca-Cola, mermelada con torta. Y oyéndonos al extremo de dar morcilla con crema chantilly, porque además también nos volvemos expertos en el mal gusto. Miren todo lo que hay que cuidar. ¿Ah? Señora. No, mi pregunta es, o sea, ¿qué labores prácticas hace la empresa Confiar como para llegarle a un mayor número de personas, sobre todo a la gente joven, no únicamente a mujeres y personas mayores, en un mundo que es avasallado por la publicidad, el mercadeo, el internet, la comunicación rápida, corta? Por ejemplo, usted también habla de pensamiento crítico, pero este pensamiento crítico ahora, ante esa comunicación del internet, del WhatsApp, es muy complicada. Entonces, ¿qué labor se puede hacer en ese sentido? Pero a propósito de la tecnología y que todo es muy veloz, los jóvenes están inmersos en eso, pero en esa inversión de jóvenes también hay muchos jóvenes de pensamiento crítico. Mucho. Entonces hay que hacerle mirar a esos jóvenes de que las cooperativas son una alternativa, porque además culturalmente se ha vendido la idea de la sociedad de que el cooperativismo es un asunto muy institucionalizado en cabeza de los viejitos. Sí, yo lo decía ahora. Viejitos o mujeres. Como algo obsoleto. Sí, obsoleto. Entonces, tenemos que ser capaces de recuperar y poner en una plataforma moderna el tema del cooperativismo, porque también hay muchas expresiones de jóvenes que son solidarias y cooperativas. Hay que ver cantidad de proyectos de los jóvenes en todas las ciudades
buscando mecanismos de asociatividad y de quién nos respalde y quién nos apoye. Entonces ahí hay que también ser muy insistente. Yo vengo proponiendo mucho en la cooperativa que la relación con los jóvenes no puede ser solamente a partir de lo lúdico, sino también a partir de la capacidad que tengamos, por ejemplo, de financiarles sus proyectos, de acercarnos mucho más a ellos, de propiciar espacios donde puedan trabajar colectivamente. Y no irnos solamente por el terreno de lo que hoy nos están diciendo, pues, las tendencias de mercado, de que los jóvenes no les gusta trabajar conjuntos, eso no es cierto. Entonces yo creo que ahí tenemos un reto muy grande. Y eso es tan real de lo que tú me dices, de que en estos días yo estuve hablando también con un grupo de jóvenes, entonces hablando de que a futuro, por el tema de la tecnología, las agencias no van a ser agencias transaccionales, como hoy. ¿Qué es una agencia transaccional? Hoy todavía mucha gente va a las agencias a retirar, a hacer su transacción, incluso a conversar. Entonces yo les voy diciendo a los chicos y chicas de que las agencias a futuro, muy a muy corto plazo, deben de ser más agencias relacionales. Es decir, que independientemente de que la gente esté transando a nivel digital, la agencia tiene que permanecer como un espacio para congregar y construir el destino colectivo. Y si las agencias a futuro han de servir para ver los partidos de la selección Colombia, no importa. O si la agencia debe servir para que un sábado por la tarde se abra para una reunión como estas, debe ser así. Y en ese espacio también caben los jóvenes. Que alguien me decía, pero entonces agencias relacionales para las señoras hacer proyectos. La gente tiene idea de relacionar el espacio simplemente pues, como para lo que ya simbólicamente está instalado. Yo le decía, no, para que los jóvenes también se puedan reunir. Los jóvenes también necesitan espacios para reunirse. Y es muy usual que incluso en el barrio, donde hay sitios alquilados o habitados por los jóvenes, incluso la gente del barrio empieza a decir, tan raros los vecinos que están ahí. Entonces, esos vecinos que llegaron en estos días, que entran ahí y salen tantos muchachos. Eso es lo que, sería lo que a futuro tendrían que hacer junto a las cooperativas. Que digan, esas cooperativas tan raras, pues que entran y salen tantos muchachos. Ese es un reto muy grande. Bueno, hay una llamada por la web de un joven, Juan Carlos, muy a propósito de lo que tú hablabas, dice él, de que ahora todo es emprenderismo, a todos los jóvenes. Entonces él pregunta, ¿qué hay con los emprendedores que quieren crear una empresa? Él no escucha en la web. A propósito de lo que estábamos hablando, entonces, ¿cuál debe ser la relación a futuro de las cooperativas con los jóvenes? Propiciarles espacios para desarrollar proyectos asociativos y confiar en ellos desde el punto de vista del crédito, propiciarles también modalidades de ahorro, establecer una relación no solamente a partir de lo lúdico. Yo he visto que a veces fracturamos mucho las relaciones, que pensamos que la relación con los jóvenes es solamente para lo lúdico, no es también para su hacer empresarial. Y hay jóvenes con muy bellas y hermosas iniciativas, porque además tienen una capacidad, por ejemplo, en conocimiento de tecnologías que no tenemos, por ejemplo, las personas de mayor edad. Entonces yo creo que hay que romper esos mitos y abrirnos mucho más. Últimamente hemos desarrollado una relación muy hermosa con un grupo de jóvenes que está impulsando una publicación de cómics, caricatura cómic. Y hay cantidad, bueno, no solamente en Medellín, sino en el país y en el mundo, haciendo cómics. Entonces yo le he dicho a esos jóvenes, ¿por qué no trascendemos de la revista a una cosa mucho más estratégica y más fuerte? Entonces me dice, Osvaldo, Kelly, montemos la casa del cómic. Yo me sueño eso. Y pudiéramos tener con los chicos una casa grande, bien ubicada, para que todos los muchachos pues, de ese sector o de todo el medio puedan hacer cómic, a reunirse. Hay muchas posibilidades de que el cooperativismo desarrolle e impulse espacios para que los jóvenes se congreguen. Bueno, una última pregunta ya. Osvaldo, listo. Osvaldo, yo quisiera escuchar su versión sobre algo que trascendió la opinión pública a finales del año pasado sobre un estado de anormalidad que hubo en la cooperativa. Lo acusaban ustedes, los trabajadores sindicalizados, que los tildaba de desobedientes y que hubo una masacre en obra de despido de empleados, una reestructuración injusta. Bueno, fíjense por ejemplo lo que llega a la opinión. ¿Qué pasa en Confiar? Por esto de la génesis y la relación con el movimiento sindical, para algunos es muy, digamos, natural y justificable que en la cooperativa haya trabajadores sindicalizados.
que finalmente en el escenario del derecho, pues eso debe ser así. Lo que sí es un poco contradictorio para mí es que la relación o que la mirada del sindicato con relación a la cooperativa se siga identificando desde la misma perspectiva de la contradicción capital-trabajo. No sé si me hago entender. Es decir, sí, tienen todo el derecho, pero es que yo no puedo terminar en la cooperativa independientemente pues, de mi papel de gerente, como ser el representante o el símil del señor Sarmiento Angulo. Y en esa situación hemos tenido una contradicción crítica y argumentada. Tienen todo el derecho a estar sindicalizados. Ahora, en ningún momento en la cooperativa ni ha habido procesos de reestructuración, ni ha habido procesos de despidos. ¿No? Una situación normal en el escenario de la pluralidad de poner argumentos de las partes, pero en ningún momento eso ha sido así. Lo que pasa es que la gente pues, hace toda la especulación, y en el caso particular de los compañeros yo les he dicho, uno de los problemas grandes de la izquierda colombiana, de los sectores alternativos, es que entre nosotros mismos terminamos de enemigos. Y hay una confusión muy grande entonces entre el enemigo y lo enemigo. Porque a propósito de esas diferencias entre nosotros, llevadas a la opinión pública por la base de la tergiversación, terminan haciéndole mucho daño a la cooperativa. Y en relación a un proyecto que se tiene que consolidar para poderse defender ¿de qué? De lo enemigo. Entonces en ese escenario estamos, y ahí están pues los compañeros sindicalizados, porque eso es lo otro. Hablan de que en Confiar hay un sindicato, en Confiar no hay ningún sindicato, sino unos compañeros tomaron el camino de sindicalizarse en un sindicato que es la Unión de Empleados Bancarios, la UNEB, que además yo les he dicho, si tenemos una contradicción desde el punto de vista del mundo del capital con los bancos, yo no veo pues que consistencia haya en que ustedes se vinculen a un sindicato que afilia a los empleados de los bancos. Entonces son argumentos que yo estoy dando pues frente a situaciones como esa. Pero ahí está pues, además porque yo insisto todos los días con vías plurales, diversas, y son situaciones que tendremos que resolver. Ahora, ¿sobre la base de qué? Del argumento, de la conversación incluso en donde, la discusión donde, afuera, al interior de la cooperativa, porque hoy también está muy en boga un tema del riesgo reputacional. Y para una institución como Confiar, para mucha gente puede ser de mucho beneficio eso de explorar. Confiar está muy mal, allá hay un señor que también actúa como un patrón, allá están despidiendo gente, allá hay una reestructuración, ¿cómo estarán de mal que el centro recreativo lo cerraron? Y juntan todo eso. Sí, me entienden, juntan todo eso. Además, sea el hombre anda de sombrerito y generalmente los que le ponen sombrero son fachos. Bueno, todo ese tipo de cosas. Pero en el mundo estamos, en el mundo estamos. Y sacando libros del Che. Y además entonces viene por el otro lado pues, que en estos días yo me encontré con Pastor Árape, que fue pues un dirigente de las FARC, entonces lo invité a la cuestión del Che y le regalé un librito que habíamos editado de Fidel Castro, y me vea pues estos camaradas son uno bregándose a salir, y ustedes no van a salir. Bueno, la última para... ¿Qué relación sigue teniendo Confiar con Sofasa? La relación ya es muy mínima porque todavía tenemos muchos asociados allí. De los asociados iniciales quedan muy poco porque esa empresa, esa sí ha tenido procesos de reestructuración, esa sí tuvo la capacidad de acabar incluso con el sindicato. Entonces, algunos pocos quedan pues, todavía como asociados, son relaciones, digamos, institucionales como con cualquier otra empresa, porque además siempre la empresa vio cómo vio la cooperativa, no la vio como una entidad aliada ni cercana. Y cada que pudo, entonces, le daba mucho más apoyo al fondo de empleados que a la cooperativa, que además fue la acción siempre de los empresarios colombianos, para que ustedes sepan. En ningún lugar del mundo distinto a Colombia existen los fondos de empleados. En Colombia se desarrollaron los fondos de empleados porque frente a la iniciativa de los trabajadores de tener su cooperativa, trabajadores de Fabricato, trabajadores de Pantés, trabajadores de Sofasa, trabajadores de Pepalma, trabajadores, las empresas, para contrarrestar la iniciativa de organización autónoma de los trabajadores, entonces les creaba por el lado de los empleados, con apoyo de la compañía, el fondo de empleados. O sea, que el fondo de empleados era una organización capturada
por la dirección de las empresas. Entonces lo que es muy fuerte en Sopasa y en muchas otras empresas es el fondo de empleados. Osvaldo, una preguntita cortica y 3 logros tuyos en este sueño. Tuyos. No, pues yo no, es lo primero que hay que decir es todo lo de Confiar ha sido posible porque es un proyecto compartido. Por más que uno tenga iniciativa, si usted no tiene respaldo de la gente, eso es imposible. Vamos a hacer vivienda. Y si el Consejo de Administración no te cree y no te aprueba eso, hasta ahí llegó la idea. Y puede ser que te la apruebe el Consejo, pero si no hay la capacidad de comprometer los asociados y la sociedad, ahí se queda tu idea. Entonces, propósito no es el mío. Finalmente el logro es de ser capaces de manera colectiva de mantenernos unidos. Hoy tener más de 300.000 personas vinculadas y tener 50 agencias de confianza. Ahora, a veces yo me asombro, pues, hombre, ¿cómo así que este hombrecito de Gerona Loreto, ayudante de albañilería entendido, pues ha desarrollado esta capacidad de venir aquí pues a otra parte y aquí pues aprovechando de que el maestro está muerto, uno tratar de igualarlo, pues ahí me está matando el ojo. Entonces, es un poco sí el atrevimiento. Yo pienso que en eso sí hay que insistir mucho, hay que ser atrevidos. Y eso cuesta mucho además, el atrevimiento cuesta mucho. Y lo otro que todavía sigue siendo para mí un gran reto, cómo lograr una armonía mayor, por ejemplo, a propósito de lo que tú planteas ahora, la contradicción, a partir de la diferencia entre pares mal manejado, que lleva no solamente a que el problema sea Osvaldo, sino si a eso no le pone cuidado, el problema no es Osvaldo, o no es contra Osvaldo. Entonces terminan mostrando o haciéndole daño a un proyecto que hoy, sin lugar a dudas, Confiar es un proyecto para mostrar desde los escenarios de la resistencia y la capacidad de que juntos rinde más, así seamos pobres. Bueno, entonces como para diplomar a este compañero de Gerona Loreto. Les traen los libritos. Un momentico. Entonces, para diplomar a aquel compañero de Gerona Loreto, de aquí, de Gerona Loreto. Enseguida dale a terminar ahí tranquilo. Es que les traje algunas publicaciones, les trajimos un resumen de la historia de Confiar, les trajimos un mini cuento del pescador y el hombre de negocios, que no es nada más que un llamado a la austeridad. Y les trajimos el librito que acabamos de publicar, que ese sí es un compendio hermoso de austeridad. Entonces, como para que la tarea nos quede lista. Completita. Listo. Repartamos. Sí, claro, y cuadraditos para todos. Libritos. Librito. Cuadernillo. Sí. Librito. No, librito. Mini cuento. El librito. Coca-Cola no, porque yo no lo he sido pues Y falta librito. ¿Qué le falta librito? al mermelado. ¿Qué falta por cuentecito? Cuentecito, librito. Librito ya, cuento.